Bien, ahora vamos a retirar la bomba de inyección de este motor Perkins. Es de un generador de un FG Wilson P33. Vamos a retirarlo porque necesitamos la bomba como un repuesto. Ya este equipo está totalmente nuevo. Lo voy a mostrar cómo retirarlo, cómo vamos a desconectar los componentes y también para retirar de aquí donde está la distribución hay que drenar todo el agua porque está conectado. Esta es una sola tapa, la tapa de distribución. Vamos a sacarlo. Ya, para eso tenemos que retirar también el refrigerante. Escuchamos un sonido ahorita, es porque el agua se está drenándose del radiador. Hemos conectado una manguera y ahorita estamos drenando el agua. Este es el cañito, estamos drenándolo hacia esta galonera para poder recuperarlo después, ¿ya? Como les recuerdo, el equipo no está con falla, el equipo está totalmente nuevo. Solamente vamos a atender una garantía que está en provincia, entonces es más fácil para nosotros llevar el repuesto y hacer el cambio. La bomba que viene ya lo vamos a revisar qué es lo que ha pasado para poder repararlo. Terminamos de drenar el agua y ya vamos a continuar con los demás componentes. Y ya sacamos la parte principal que es el radiador. Ahora tenemos acceso a la distribución. Vamos a tener que sacar también el ventilador, la polea y luego vamos a retirar la tapa para poder acceder a la bomba.
Ya desconectamos la bomba. Ahora lo que nos toca es retirar la tapa de la distribución. La tapa de la bomba. Ahora vamos a colocar en punto, vamos a sincronizarlo, toda la distribución para poder retirar la bomba. Para poder hacer el giro suave vamos a retirar los precalentadores, en este caso los tapones, porque no viene insertado. Vamos a sacar los tapones para que la compresión no nos dificulte hacer girar la cigüeñal.
Bien, vamos a ver la sincronización del motor Perkins ya. Este es el árbol de distribución o el eje de levas que nosotros llamamos. Aquí internamente está el engranaje del cigüeñal. Este es el piñón loco, el que transmite la fuerza a los tres, conecta a los tres. Y este es el engranaje de la bomba. ¿Ya? Tenemos que hacer coincidir entre el engranaje loco estos tres puntos. Esto va a ir a sincronizar con el árbol de levas. Esto va a ir con el cigüeñal y esto tiene que venir a la bomba. Esto viene acá a la bomba. ¿Ya? A donde va 2, va 1. ¿Correcto? Acá va 2, acá también va 1. ¿Correcto? Entonces, hemos acelerado este proceso porque hemos estado dando varias vueltas, con la finalidad de que pueda ser más rápido. Y como hemos sacado también las bujías precalentadoras, nos han ayudado también bastante para poder girar con seguridad. ¿Ya? Aquí le falta una vuelta nomás. Ahí se va acercando. Ahí es. Correcto. Ya, como vemos, 2 y 1, 2 y 1. Y el otro está internamente en el engranaje del cigüeñal. Ok. En ese punto se nos abren estas ventanitas por donde vamos a retirar los pernos de la bomba. ¿Ya? También hay que sacar la tuerca y para poder retirar la bomba. Ahí lo vamos a ver. En este punto es necesario que nosotros apliquemos la traba a la bomba. La bomba tiene un seguro que va a evitar que accidentalmente se nos vaya a girar. Y ahí sabemos que este punto está por inyectar el primer pistón y el inyector también está en el número 1 está inyectando. ¿Ya? Entonces lo trabamos para evitar que se nos vaya a mover en el camino. Cuidado con las arandelitas de la bomba porque a la vez no son como retenes, tienen un head en ambos lados, eso para evitar que el aceite se vaya a pasar hacia la bomba que está en el exterior. Muy necesario hacer la marca porque fíjense que esto no tiene chaveta, ¿no? Está flotando, así que si no realizamos la traba, no realizamos la marca, esto se nos va a mover y vamos a tener problemas después para arrancar porque no vamos a poner sincronizar, ¿no? Hay que ser un experto en este caso para poder detectar el momento de la inyección porque aquí no tiene pues chaveta,
Ya, ahí está. Tendríamos un gran problema si nosotros no realizamos la sincronización y sobre todo la traba en la bomba. Este es el seguro del que les estoy hablando. Fíjense que viene montado en esta parte que es más pequeñita, que es la que levanta el perno y libera el eje, ¿ya? Pero cuando yo suelto esto, me permite ingresar a una abertura un poquito más grande que permite que el perno ingrese un poco más y llegue a trabar, en este caso, el eje. En este caso está trabado, a menos que le aplique una gran fuerza va a girar, pero con dificultad, y ahí nos aseguramos que esta bomba también está sincronizada, ¿ya? Eso sería todo. Les voy a mostrar otro video cuando lo estamos colocando y también en funcionamiento.